Bienvenidos a Focus Group con el Bishop Rudy Gracia. En el día de hoy reflexionaremos acerca de nuestras acciones, lo determinante que son para ver cumplir el propósito de Dios o las bendiciones de Dios en nuestras vidas. Para eso tenemos aquí una excelente representación de nuestro liderazgo en Segadores de Vida y, como siempre, a nuestro Bishop Rudy Gracia. Adelante, Bishop. Bueno, yo creo que el tema que vamos a tratar hoy es muy importante porque hay una gran diferencia entre establecer metas y realizarlas. Son dos cosas muy distintas. Todo el mundo tiene sueños y anhelos, pero no todo el mundo los alcanza. Y precisamente eso es lo que queremos aportar a la vida de todo aquel que nos está escuchando. Los mecanismos bíblicos de cómo alcanzar esos sueños, alcanzar esas metas. Hace un momento hablábamos aquí de que una meta sin una acción acompañada, ¿verdad? No es más que una ilusión. Entonces no queremos vivir en ilusiones, queremos lograr alcanzar nuestros sueños. Entonces eso es lo que queremos aportar y por eso vamos a tratar este interesante tema que aunque cualquier persona pueda visualizar esto en cualquier parte del año, estamos haciendo este focus group al principio de un nuevo año, pero obviamente los principios bíblicos pueden ser aplicables en todo tiempo, en todo lugar y en todo marco. Muchas gracias, Pastora María. Queremos empezar con usted y su aporte a esta conversación. Yo creo que para comenzar, hablando de la formulación de las metas, hay una realidad y hay algo espiritual, un anhelo espiritual, ¿verdad? ¿Cuál es el equilibrio? ¿Cómo lograr un equilibrio para formularnos metas que realmente sean alcanzables? Yo creo que en eso tiene que ver mucho la conciencia, obviamente. Nosotros tenemos un marco de referencia en las cosas que verdaderamente podemos anhelar o soñar. Es indudable que hay un marco de referencia, hay un marco que debe ser de donde florecen nuestros sueños. O sea, por poner un ejemplo un poco tonto, pero para hacer la ilustración de lo que quiero decir, es como de nada serviría a tener como anhelo el querer volar, ¿verdad? Porque ya estás hablando literalmente que eso se sale del marco. Es más, no nos vayamos tanto a ese extremo. Hay cosas que pudiesen ser obtenidas, pero que no van dentro del marco de lo que Dios ha determinado para tu vida. Muchas de las cosas que Dios ha determinado para tu vida, tú las conoces por intuición espiritual. No sé si me estás entendiendo, pero es así. Es como que a mí alguien me dijera, pero ¿por qué tú no aspiras a un cargo político? Porque ese no es el marco con el cual Dios me llamó. Yo puedo aspirar a sueños que están conectados con mi asignación, ¿verdad? Entonces, ¿cuándo se convierte en una vanidad ilusoria? ¿Cuándo la fe es grande o es una vanidad? ¿Cuál es ahí? Una gran fe. Es que tú no tienes tanta fe. Algo ¿Sabes así. que me trajiste a la memoria el famoso libro de Frederick Price, Pastor Frederick Price, que se llama Fe, Tontería, Vanidad o Ilusión, algo así más o menos. Pero él hacía en ese libro, él que era un predicador de fe, hacía la distinción entre una cosa y la otra. Entonces, volviendo al punto, usted tiene siempre que moverse dentro del marco de referencia de lo que intuitivamente en tu espíritu tú conoces como tu destino. O sea, si tú eres la intuición de un salmón o de una trucha
es viajar contra la corriente. Eso es algo intuitivo puesto por su creador allí. De repente un salmón dice, no, pero que yo quisiera crecer alas y volar. No está dentro del marco de lo que realmente tiene que ver con esa criatura. Entonces yo creo que nosotros podemos muy fácilmente identificar cuando estamos persiguiendo vanidades ilusorias y cuando estamos moviéndonos de acuerdo a los objetivos de Dios, y a eso, cuando tú le aplicas fe, sucede. Amén. Ruth, seguimos de este lado con las damas. Claro que sí. Bishop, hay muchas personas que han dejado de soñar. De pronto han tenido vidas muy duras y hoy se encuentran siendo cristianos y les cuesta planificar y soñar con Dios, y llegan a un punto en donde dicen, bueno, un día a la vez. ¿Hay peligro en esto? Absolutamente, claro. La esperanza que viene en su raíz principal y en el concepto mismo de esperar es un ingrediente demasiado importante para caminar en fe, ¿verdad? La Biblia dice que la fe es la certeza de lo que esperas, o sea que la fe y la esperanza van de mano, y la convicción de lo que no ves. Entonces, ¿qué sucede? La Biblia dice que el justo, cuando tú has sido hecho justo por la sangre del Cordero y perteneces al reino de los cielos, el justo caminará por fe. Sin fe, sin esperanza, no avanzamos. Estamos estancados. Una persona que no tiene sueños, que no tiene visión, que no tiene anhelos, es una persona que literalmente va a sucumbir a un tipo de vida que es inmóvil. No va a haber un avance, no va a haber un propósito o un motivo por el cual avanzar. Entonces, no, nosotros debemos soñar, nosotros debemos anhelar, nosotros debemos querer, porque sin ello nunca miraríamos al futuro de la manera correcta. La realidad es, hace mucho tiempo, Pastor Juan probablemente se va a acordar, la pastora María Isabel, abrieron un canódromo en la República Dominicana, y todos los muchachos de la iglesia buscamos un trabajo allá, pero era casi por diversión. Ahí estábamos todos inventando y eso. Nosotros nunca trabajamos allá, pero era diversión. Y un día nosotros hicimos un chiste. Había uno de los muchachos que manejaba los sistemas, y un día, como un chiste, yo le dije, oye, ¿y por qué en vez de ponerle a los perros un conejo mecánico al frente para que ellos corran detrás de él, por qué no le ponen un león detrás de ellos? Y yo lo dije por chiste. Yo dije, ¿y sabe lo que me dijo esa persona? Me dijo, porque todo ser avanza más por un sueño que por el temor de un pasado. Aquello fue filosófico en ese momento, pero es que parece que fue Dios que me habló. Entonces, ¿qué sucede? Y es cierto, porque la Biblia dice que nos tenemos que mover en fe y no en temor. Entonces, sin sueños, sin una visión de futuro, sin un anhelo, nosotros literalmente morimos. Lo dice la Biblia, el justo por su fe. Y también en el salmista nos decía, nos hablaba de los sueños, de cuando Jehová hiciere volver la cautividad de Sión, seremos como los que sueñan. O sea, la falta de sueños indica una cautividad mental, podríamos decir. Absolutamente. La falta de anhelos o la falta de sueño vienen por, obviamente, frustraciones, desilusiones, decepciones, y cualquier persona en un momento u otro puede llegar a un momento de crisis emocional y espiritual donde se encuentra allí. Por poner uno de los tantos ejemplos que podemos poner, el profeta Elías llegó un momento en que le dijo, Señor, quítame la vida, porque ya no tenía nada a que aspirar, nada que mirar hacia adelante.
Entonces, es muy importante que nosotros entendamos que el no soñar, el no anhelar, el no desear es literalmente un indicativo de bancarrota emocional y espiritual. Gracias, Pastor Juan. Queremos escuchar su aporte. Sí, Bishop, entonces al empezar el año, estas resoluciones que hacemos de nuevo año y que encierran nuestros sueños, nuestros anhelos, nuestras metas, acompañada, es una estrategia que han tomado las iglesias, los pastores, acompañada de un reto de ayuno, de oración, sería como el ingrediente necesario para quitar como la paja del trigo, o sea, tú buscar que los sueños que realmente tú tienes sean en los cuales te vas a enfocar, diciendo que el ayuno y la oración, ¿en qué medida ayudan a evaporar lo que no es para que quede lo que es y que te puedas enfocar? Muy, muy interesante. Permítame establecer una verdad que hasta que no la entendemos, somos incapaces de alcanzar nuestro sueño. El profeta Eliseo viene donde la mujer y le dice, ya Dios dio una palabra, ¿verdad? Y la palabra es que la harina no va a escasear, el aceite no va a menguar hasta que llueva sobre la tierra. Él lo dijo, ya Jehová lo dijo. De antemano ya Dios lo había dicho, lo declaró. Y la mujer se puso feliz. Pero le dijo, no, espera. Primero tú tienes que hacer algo para que se manifieste lo que Dios ha decretado. Y ese es el gran problema de la iglesia cristiana. Nosotros pensamos que porque Dios dijo algo, automáticamente va a acontecer en nuestra vida. Y eso no es cierto. Existen mecanismos bíblicos de la manifestación de las promesas y de la palabra de Dios. ¿Tú recuerdas el hombre que estaba en el libro de los Hechos que le dijo, fue Agripa, si no me equivoco, le dijo, Pablo, por poco me persuades a ser cristiano? Ese hombre hoy está en el infierno si él no tomó una acción para ser cristiano. Festo fue. Sí, exacto. Entonces, ¿qué sucede? Estamos al principio de cada año, estamos en una situación donde todo el mundo tiene sueños y donde todo el mundo tiene objetivos y anhelos, pero si usted no toma una acción y activa ciertos mecanismos espirituales, y estoy tomando un riesgo usando la palabra mecanismo porque de inmediato salen 2 o 3 locos, oye, este tipo hablando de mecanismo, ¿qué es eso? Pues son mecanismos, porque eso es lo que es un mecanismo, es algo que tú haces y activa o desencadena una acción, ¿verdad? Entonces, aquí es donde viene. El ayuno y la oración es un mecanismo, no es el único mecanismo, pero es un mecanismo que indefectiblemente puede activar el alcance a ese anhelo o a ese deseo. Vuelvo y digo, no es el único, porque también nosotros somos muy dados a orar simplemente esperando que sea Dios el que lo haga. Hay otro tipo de acción. Yo recuerdo cuando dice la palabra que Moisés dijo, estésen tranquilo que Jehová va a actuar, y Dios le dijo, pero ¿para qué me estás llamando? Usa lo que yo te di, toma una acción de fe en lo que yo te di. Y hasta que él no tomó esa acción con todo el deseo y el amor de Dios, el milagro no sucedió. Entonces aquí es donde viene. Sí, el ayuno y la oración es muy importante. Nosotros iniciamos usualmente el año con 21 días de ayuno y oración basado en el libro de Daniel capítulo 10, que en 21 días hubo un rompimiento. No obstante, se tiene que entender que no es el único mecanismo. Hay otras cosas que tienen que actuar en congruencia con tu ayuno y con tu oración para que se pueda alcanzar la meta o el deseo o el anhelo que Dios ha puesto.
Se necesita valentía para actuar, y lo digo por nuestra próxima participación, pues pienso en Josafat, que tuvo que tomar la acción de quitar a los guerreros del frente y poner en su lugar a cantores para que hicieran la batalla, y esto fue lo que le dio la victoria. Queremos escuchar a un cantor que tenemos aquí y que usa la alabanza como arma de batalla. Adelante. Bueno, una de las preguntas que había era que, sé que entramos en un nuevo año y mucha gente en el 2024 pues no llegó a las metas que tenía, ¿verdad? Y terminaron el año, en vez de terminar victoriosos, terminaron agotados, frustrados, muchos hasta depresivos, ¿verdad? Y ¿cómo reactivan esa fe? Que sabiendo que entraron en un nuevo año, pero sabiendo que el año pasado no llegaron ni a la meta, ¿cómo activan esa fe en el Señor, y ese ánimo y salir de eso, que es lo que cayeron en el 2024? Bueno, yo creo que es muy importante que nuestras metas sean específicas, pero hay un problemita con el marco de tiempo, y es que no entendemos que Dios no habita en un marco de tiempo. Eso es muy importante que lo entendamos. Cuando en la Biblia dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra, no está hablando del principio para Él, porque Él no tiene ni principio ni fin. Y cuando entendemos esto, entendemos que no necesariamente nosotros podemos decir, para diciembre de este año voy a tener esto, porque ya tú estás poniendo en determinación ciertas cosas de las cuales solamente Dios tiene control. ¿Estamos entendiendo eso? Entonces, por ejemplo, obviamente usamos ejemplos que a veces distan de todas las situaciones, pero sirven para ilustrar. Una mujer que haya dicho, este año voy a tener un bebé, y usted lo cree y todo, y resulta que no pasa, pero pasó en febrero del año que viene. Es muy importante que nosotros entendamos esto. Nosotros no tenemos control muchas veces del tiempo. Interesante. El rey de Israel viene donde el profeta Eliseo y le dice el profeta, toma la flecha y golpea el suelo. El rey comienza a golpear el suelo y se detiene. Eliseo le revela algo tan poderoso y le dice, escucha, por tú no haber continuado golpeando el suelo, no vas a tener una victoria total, porque cada golpe que tú dabas en el suelo, estoy parafraseando, era enemigos que caían. ¿Ok? Cada golpe que él daba hacía que enemigos cayeran. Ahora miren esto, qué interesante. Esos enemigos no habían venido contra Israel. Te voy a decir otra cosa peor. Algunos estaban a 10 años de venir contra Israel. Otros estaban a 15. Otros estaban a 18 años. O sea, la acción fue presente, pero la victoria o lo que tenía que suceder estaba en marcos de tiempos distintos. ¿Entienden? Entonces, así nosotros tenemos que pensar. Usted no puede enfrascar obsesivamente o tangiblemente, ¿cómo diría? ¿Cómo lo pusiera? Cuadricular, o sea, cuadriculadamente usted no puede decir, es que tiene que pasar en este marco de tiempo. Usted tiene que confiar en Dios, porque dice la palabra. Una de las primeras cosas que le dijo el Señor a su iglesia, ¿verdad? Fue, después de la resurrección, fue: los tiempos y las estaciones no son para ustedes. Ahora, hay veces que Dios sí puede otorgarte las metas en el tiempo que tú has pedido y has determinado, pero habrá otras que no, que van a tardar un poco más, y usted tiene que seguir creyendo. Es por eso que la Biblia dice en Hebreos 6, sed imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan todas las promesas. La paciencia
contrario a lo que pensamos, no es una virtud pasiva, sino una virtud activa. ¿Qué es paciencia? Paciencia es que oren por mí este domingo y todavía cuando yo vuelva el otro domingo no se ha manifestado el milagro, pero yo por la virtud de la paciencia todavía estoy creyendo firme que se ha de manifestar. ¿Estamos claros? Por eso es que habla de fe y paciencia. Entonces, así tenemos que hacer respecto a las metas. No sucedió en ese marco de tiempo. Usted sigue creyendo, usted sigue actuando, usted sigue activando los mecanismos que lo van a llevar a obtener la victoria. Amén, pastora. Queremos escucharla nuevamente. Hay un versículo que en sentido de accionar con respecto a las metas, suelen ponerlo en arriba, ¿verdad? Dios pone en nosotros el querer por el hacer en su buena voluntad. Es decir, vienen y como que quieren interpretar que si no lo siento, no lo hago. Y si esa meta, para nosotros lograr las metas, para nosotros alcanzar nuestras metas, si esa meta implica algo que yo no siento hacer, que es de Dios, que nosotros rompamos sentimientos, rompamos lineamientos simples y prosigamos, hagamos fuerza. Eso es lo que Dios espera de nosotros. Absolutamente. Es por eso que una de las cosas más importantes que debemos desarrollar como cristianos es disciplina. Porque la disciplina te va a permitir continuar cuando ya la emoción no está allí. Entonces es muy importante. Hay muchos cristianos que si no sienten, no siguen. ¿Y qué? No llegan. Absolutamente erróneo. Si ya el año pasado no lo logramos, ¿vamos a retomar otra meta o sencillamente vamos a proseguir al blanco? No, hay que seguir y seguir y seguir y seguir hasta que se cumpla lo que hemos creído, hasta que se cumpla aquello por lo cual estamos caminando, que se sobreentiende que nosotros ya hemos indagado y hemos orado y entendemos que es la voluntad de Dios para nosotros, porque también hay otra cosa. Hay cosas que probablemente no suceden porque no son la voluntad de Dios. Recordemos que Moisés estaba dándole vuelta a un monte y el Señor le dijo: Moisés, ya no sigas dando vuelta en círculo, que no te voy a dar ese monte. ¿Pero por qué? Porque no es para ti. Muévete al norte y busca aquel otro monte que es el que yo te estoy dando. Entonces, hay veces que nosotros nos quedamos dando vuelta en círculo simplemente porque estamos tratando de hacer algo que no es la voluntad de Dios. Pero ya entendiendo que es la voluntad de Dios, el enemigo va a tratar de disuadirnos de no continuar en esos mecanismos que nos van a hacer alcanzar esas metas. Por ejemplo, Pablo lo decía: yo prosigo, y la palabra proseguir es la palabra perseverar. Yo prosigo hacia adelante, me olvido de lo que está atrás y prosigo hacia adelante. Si usted va a cambiar su mente por cualquier momento de desgane o desánimo, usted realmente no va a llegar jamás a ningún lugar. Nunca vas a terminar nada. Entonces, ¿qué pasa? Cuando usted determine que esto es lo que Dios quiere para mí y lo que yo quiero para mí y yo lo voy a alcanzar, usted tiene que sobrepasar las 55,000 tentaciones que el enemigo va a traer a tu vida para que tú sueltes o tires la toalla y sueltes la rienda y te devuelvas. ¿Entiendes? Es muy importante. Por eso era que decía el Señor. Es su trabajo de él. Absolutamente. Por eso era que decía el Señor: el que pone la mano en el arado y mira hacia atrás ya no me agrada. ¿Por qué? Porque si usted puso la mano en el arado y usted va a caminar, siga para adelante con todo. ¿Entiende? Entonces, ahí es donde entra algo que es muy difícil desarrollar,
que es la disciplina. Tenemos que desarrollar disciplina para que tengamos constancia en las cosas que hemos propuesto alcanzar, porque sin disciplina nuestras emociones van a divariar demasiado, y si es por emoción, automáticamente estamos fuera del alcance de nuestras metas. Un buen ayuno sería entonces para tener el ánimo perseverante. O sea, dice la Biblia, el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Bueno, es interesante que tú sabes bien, ¿verdad? Como pastor de muchos años, que si tú no pones un tiempo determinado para el ayuno, siempre vas a terminar más temprano. Si tú no dices, yo voy a ayunar hasta tal hora, o yo voy a ayunar hasta tal día, automáticamente empiecen a cocinar y el olor venga, tú dices, bueno, yo creo que ya es suficiente. Yo creo que hasta aquí llegamos, amados hermanos. Una señal. Y lo que dicen, mañana vamos a ayunar, entonces a las 12 de la noche me voy a dar una hartura. Sí. Yo conozco a quién alguien te que hacía recuerda eso? Mira, el día antes del ayuno, nosotros nos metíamos 3 pizzas. Y pasábamos el ayuno así, con dolor de pecho y todo. Así no se vale. Porque tenemos que recordar que el ayuno es literalmente el frenar el apetito de la carne para que fluya el espíritu libremente. Entonces, si tú haces una acción de glotonería antes de hacer un ayuno, tú estás literalmente trabajando en contra de eso. Claro. Definitivamente debemos alinear lo que pensamos y lo que creemos para poder ver el cumplimiento de lo que Dios tiene para nuestras vidas. Gracias, Bishop, por este tiempo. A ustedes nos vemos en una próxima entrega de Focus Group.